¿Alguna vez te has preguntado qué significa en la práctica vivir en comunión con Dios? ¿Es algo que realmente experimentas todos los días o solo crees que estás viviendo? Esta no es una cuestión cualquiera, sino el centro del mensaje. De Primera Juan. Juan escribió para desafiar y transformar la vida de los creyentes, trayendo respuestas claras sobre lo que significa andar en la luz, amar al prójimo y vencer al mundo con fe. Pero, ¿de verdad nosotros hoy entendemos y aplicamos esto? ¿Tienes la certeza de que estás viviendo en plena comunión con el Creador? En este video vamos a explorar juntos este mensaje poderoso, entender cómo puede revolucionar tu relación con Dios y guiarte hacia una vida de alegría, seguridad y propósito. Quédate conmigo y descubre cómo estas enseñanzas pueden impactar tu vida de manera profunda y práctica. La primera epístola de Juan fue escrita por el apóstol Juan, también conocido como el discípulo amado, que anduvo con Jesús y fue un testigo ocular de su vida, muerte y resurrección. Juan escribe con una autoridad fundamentada en su experiencia personal con el Mesías, diciendo: lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos tocaron acerca del verbo de la vida. Primera Juan, capítulo 1, versículo 1. Tenía como propósito principal fortalecer la fe de los creyentes y protegerlos contra herejías, como el gnosticismo, que negaba la humanidad de Cristo. La carta es una mezcla de teología profunda y consejos prácticos, revelando un corazón pastoral preocupado por la comunión de los cristianos con Dios y entre sí. Juan utiliza un lenguaje simple, pero repleto de contrastes marcantes, como luz y tinieblas, verdad y mentira, amor y odio. No escribe solo para transmitir información, sino para transformar la vida de sus lectores. El tono íntimo y cariñoso, llamándolos niñitos, muestra su profunda preocupación por verlos firmes en la fe. Además, la repetición de ciertos temas a lo largo de la carta revela la intención de grabar verdades eternas en los corazones de los creyentes, animándolos a vivir en santidad y amor. El trasfondo histórico de la epístola refleja una época de desafíos teológicos y morales. La Iglesia enfrentaba amenazas internas de falsos maestros que distorsionaban el Evangelio y trataban de dividir la comunión entre los fieles. Juan combate estos desvíos al presentar verdades fundamentales sobre quién es Dios, quiénes somos en Él y cómo debemos vivir como sus hijos. Recuerda a los cristianos que la verdadera comunión con Dios solo es posible a través de Jesucristo, enfatizando que Él es el único camino a la vida eterna. La estructura de la epístola es cíclica, volviendo repetidamente a los mismos temas para enfatizarlos. Juan enseña que el amor es la evidencia más clara de una relación genuina con Dios, pero también resalta la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos como una prueba de que estamos en comunión con Él. A lo largo de sus escritos, el apóstol exhorta a los creyentes a vivir de manera auténtica, reflejando la luz de Dios en un mundo sumido en tinieblas espirituales. Con su lenguaje simple, pero profundamente espiritual, la carta de Juan continúa impactando generaciones. Llama a cada lector a reevaluar su comunión con Dios, animando una vida que no solo conoce la verdad, sino que la vive de manera práctica, irradiando amor, justicia y santidad en todas las esferas. Juan escribe para garantizar a los creyentes que la comunión con Dios es una realidad tangible y transformadora. Asegura que esta comunión no es solo un privilegio, sino la fuente de la verdadera alegría, una alegría que es completa e independiente de las circunstancias externas. El apóstol enseña que esta relación se fundamenta en el conocimiento de Dios como luz y en la aceptación de su verdad revelada.
Este vínculo es mucho más profundo que un simple sentimiento. Es una conexión espiritual que redefine toda nuestra vida y existencia. La alegría mencionada por Juan nace de la certeza de que pertenecemos a Dios y que Él está presente en cada momento de nuestras vidas. No es una felicidad pasajera, sino una satisfacción interior que fluye de un corazón alineado con la voluntad divina. Cuando estamos en comunión con Dios, encontramos significado, propósito y un sentido de dirección que el mundo jamás puede ofrecer. Esta alegría plena nos sostiene en los momentos difíciles, recordándonos que Dios es nuestra fuerza y esperanza. Además, Juan relaciona la comunión con Dios con la comunión con otros creyentes. Enseña que no podemos vivir aislados espiritualmente, sino que la verdadera alegría se experimenta en unidad con la familia de la fe. Amar a los hermanos es tanto un mandamiento como una consecuencia natural de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. La armonía entre los creyentes refleja la gloria de Dios y sirve como un testimonio poderoso para el mundo. Sin embargo, esta comunión exige un compromiso continuo de purificación. Juan enfatiza la necesidad de confesar nuestros pecados para mantener una relación íntegra con Dios. La confesión no es solo un acto de reconocimiento, sino un camino hacia la restauración y renovación espiritual. Cuando vivimos en la luz, permitimos que Dios revele y limpie todo lo que nos impide experimentar la plenitud de su alegría y presencia. La alegría plena que Juan describe es, sobre todo, una anticipación del cielo. Es el reflejo de la eternidad en nuestros corazones, una prueba de que hemos sido hechos para algo mayor de lo que este mundo puede ofrecer. Esta certeza nos da valor para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que nuestra comunión con Dios es eterna e inquebrantable. Dios es luz, y en su presencia no hay espacio para sombras. Juan nos invita a andar en esta luz, que es tanto una metáfora de la santidad como una expresión de la verdad divina. Andar en la luz significa vivir una vida de integridad, en la cual nuestras acciones, palabras y pensamientos reflejan el carácter de Dios. Es un llamado a abandonar todo lo que es contrario a su voluntad, permitiendo que su luz ilumine hasta las áreas más escondidas de nuestro corazón. Cuando elegimos andar en la luz, experimentamos un proceso de transformación. La luz de Dios revela nuestras fallas y nos capacita a superarlas por medio del Espíritu Santo. Este caminar no es solo individual, sino también comunitario. Juan enseña que al andar en la luz tenemos comunión unos con los otros, viviendo relaciones marcadas por la transparencia, la honestidad y el perdón. El amor es el elemento central de este llamado. Juan destaca que no podemos afirmar que estamos en la luz si odiamos a nuestro hermano. El amor por los otros es la evidencia de que la luz de Dios está en nosotros. Este amor no es superficial, sino sacrificial, reflejando el amor de Cristo que dio su vida por nosotros. Él nos llama a amar no solo en palabras, sino en acciones concretas que demuestran nuestra fidelidad a Dios. Por otro lado, andar en la luz no significa ausencia de luchas o caídas, sino un compromiso de permanecer en el camino correcto. Aún cuando fallamos, la gracia de Dios nos ofrece la oportunidad de levantarnos y continuar. Él nos ayuda a vencer las sombras dentro de nosotros, moldeándonos cada vez más a la imagen de su Hijo. Vivir en la luz también implica rechazar las sombras del mundo. Juan alerta sobre el peligro de conformarse a los valores y prácticas de este siglo, llamándonos a ser luz en medio de la oscuridad. Cuando andamos en la luz, nos convertimos en un reflejo del propio Dios, brillando como faros de esperanza y santidad en un mundo que tanto necesita dirección.
Uno de los pilares de la comunión con Dios es la honestidad espiritual. Juan enseña que para andar en la luz necesitamos reconocer y confesar nuestros pecados. Él afirma, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Esta declaración nos recuerda que el perdón de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en su fidelidad y justicia. Él está dispuesto a restaurarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Reconocer nuestros pecados exige humildad y valentía. La tendencia natural del ser humano es justificar o esconder sus fallas, pero Juan nos llama a exponerlas ante Dios, confiando en que Él no nos condenará, sino que nos purificará. Esta confesión nos libera del peso de la culpa y nos reconcilia con el Creador. No es solo un acto de verbalizar nuestros errores, sino una decisión de abandonar el pecado y buscar una transformación genuina. El perdón que recibimos de Dios no solo limpia nuestro pasado, sino que también nos habilita a vivir de manera diferente. La gracia divina nos da fuerza para resistir las tentaciones y caminar en rectitud. Este ciclo de confesión y purificación es continuo, pues la vida cristiana es un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Dios desea moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo, y eso solo es posible cuando reconocemos nuestras fallas y permitimos que Él trabaje en nosotros. Además, experimentar el perdón de Dios nos lleva a perdonar a los demás. Juan enfatiza que no podemos afirmar estar en la luz si guardamos rencor o resentimiento contra nuestros hermanos. Así como Dios nos perdona, somos llamados a perdonar, reflejando su misericordia en nuestras relaciones. Este es uno de los mayores desafíos del amor cristiano, pero también es una de las mayores pruebas de nuestra transformación. El perdón que Dios ofrece es una puerta a la libertad. Él nos libera del poder del pecado y nos da acceso a la plenitud de su presencia. Cuando vivimos en la gracia del perdón, somos capacitados para andar en la luz y disfrutar de una comunión ininterrumpida con el Padre, confiados en que nada puede separarnos de su amor. Juan presenta a Jesús Cristo como el centro de nuestra comunión con Dios, describiéndolo como nuestro abogado ante el Padre. Esta figura jurídica destaca la función de Cristo como aquel que intercede por nosotros, defendiéndonos contra las acusaciones del pecado y del maligno. Él no solo nos representa, sino que garantiza que nuestra comunión con Dios sea restaurada siempre que fallemos. Su intercesión es un acto continuo de amor y cuidado, asegurándonos que nunca estamos solos en nuestras batallas espirituales. Además de abogado, Juan describe a Jesús como la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación lleva un profundo significado teológico, refiriéndose al sacrificio de Cristo que satisfizo plenamente la justicia de Dios. En su muerte, Jesús tomó sobre sí la penalidad que merecíamos, reconciliándonos con el Padre y abriendo el camino para la vida eterna. Esta obra redentora no se limita a los creyentes, sino que está disponible para toda la humanidad. Sin embargo, solo aquellos que creen y aceptan este sacrificio pueden experimentar sus beneficios. El papel de Jesús como abogado y propiciación revela el carácter perfecto de Dios, que es tanto justo como amoroso. En Cristo, la justicia divina es satisfecha y el amor de Dios se demuestra de forma suprema. Esta verdad nos da seguridad espiritual, pues sabemos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Él es el fundamento de nuestra fe y la garantía de nuestra comunión con Dios. Además de su obra redentora, Jesús también es el ejemplo supremo de cómo debemos vivir.
Él nos llama a seguirlo, a imitar su carácter y a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Su vida fue marcada por el amor, la verdad y la total sumisión a la voluntad del Padre. Cuando miramos a Cristo como nuestro modelo, somos desafiados a abandonar el pecado y buscar la santidad. Comprender a Jesús como nuestro abogado y propiciación nos lleva a una vida de gratitud y adoración. Él es la razón de nuestra esperanza y el centro de nuestra comunión con Dios. Cuando vivimos conscientes de su obra en nuestro favor, somos inspirados a permanecer en la luz y a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. El apóstol Juan enfatiza que el amor es el mayor signo de que alguien vive en comunión con Dios. Él declara: aquel que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 10. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción, una elección de tratar a los demás con bondad, respeto y sacrificio, reflejando el propio carácter de Dios. Amar es vivir como Cristo vivió, poniendo el bienestar del prójimo por encima de nuestros propios intereses y demostrando compasión en todas las situaciones. Juan resalta que este mandamiento no es nuevo, pero al mismo tiempo es renovado en Cristo, pues Él trajo una profundidad y plenitud que antes no era comprendida. Amar como Jesús amó significa extender gracia a quien nos ofende, perdonar sin reservas y servir sin buscar reconocimiento. El apóstol deja claro que, sin amor, toda profesión de fe es vacía, pues Dios es amor, y quien no ama, no lo conoce verdaderamente. El amor cristiano también se manifiesta en la disposición de edificar la comunidad de fe. Juan nos desafía a ver a nuestros hermanos no como competidores o adversarios, sino como parte del mismo cuerpo, unidos por la sangre de Cristo. Este amor genera unidad, superando barreras culturales, sociales y personales. Cuando amamos como Cristo nos amó, revelamos al mundo que somos verdaderamente sus discípulos. Por otro lado, Juan alerta que la ausencia de amor es una señal de que estamos en tinieblas. El odio y la indiferencia son incompatibles con la vida cristiana y impiden el crecimiento espiritual. Amar es una elección diaria que exige esfuerzo, pero que produce frutos eternos. Cada acto de amor refleja la luz de Dios en un mundo que muchas veces está sumergido en tinieblas. El mandamiento del amor no es solo una regla, sino una oportunidad de participar de la naturaleza divina. Cuando amamos, nos convertimos en instrumentos de Dios para transformar vidas, sanar heridas y construir relaciones que reflejan su gloria. Este amor, originado en Dios, es la base de toda verdadera comunión, tanto con Él como con los demás. Juan advierte a los creyentes que no amen al mundo ni a las cosas que hay en él. Él explica: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. Aquí, mundo no se refiere a la creación divina, sino al sistema corrompido que opera en oposición a Dios, promoviendo valores que desvían a los hombres de la verdad. Amar al mundo es poner lo temporal por encima de lo eterno, buscando placeres pasajeros en lugar de la comunión con Dios. El apóstol identifica tres principales tentaciones que alejan al hombre de Dios: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Estos elementos han sido herramientas del enemigo desde el Edén, cuando Eva fue seducida por la apariencia del fruto, por el deseo de satisfacer su carne y por la promesa de ser como Dios. Estos mismos engaños siguen aprisionando a millones hoy, ofreciendo una falsa sensación de realización que nunca puede satisfacer el alma. Rechazar el mundo es un acto de entrega y adoración. No significa aislarse de la sociedad,
sino vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, buscando primero su voluntad y poniendo nuestros deseos bajo su autoridad. Este rechazo no es solo un alejamiento de lo maligno, sino una aproximación a todo lo que es puro, justo y santo. Juan también nos recuerda que el mundo pasa, así como sus deseos. Por lo tanto, invertir nuestra vida en las cosas terrenales es una elección insensata. En contraste, aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta perspectiva eterna nos ayuda a tomar decisiones sabias, priorizando lo que realmente importa y manteniendo nuestro corazón fijo en Cristo. Rechazar el mundo es un llamado al discipulado genuino. Es elegir a Cristo por encima de todo, incluso cuando eso exige sacrificios. Esta decisión puede traer oposición y rechazo, pero también nos coloca en el camino de la vida abundante que Dios preparó para los que lo aman. Juan destaca que los creyentes son llamados a vivir en victoria sobre el maligno. Él afirma que los jóvenes espirituales vencieron al maligno porque la palabra de Dios permanece en ellos. 1 Juan, capítulo 2, versículo 14. Esta victoria no se alcanza por la fuerza humana, sino por el poder de la verdad divina que habita en nuestros corazones. La palabra de Dios es el arma más eficaz contra las estrategias del enemigo, revelando sus engaños y capacitándonos para resistir. La victoria comienza cuando reconocemos la autoridad de Cristo sobre toda fuerza maligna. Él ya venció al diablo en la cruz, despojando a los principados y potestades. Ahora somos llamados a apropiarnos de esta victoria por la fe, usando la Escritura como nuestra defensa y ataque espiritual. Jesús demostró esto al ser tentado en el desierto, respondiendo a cada embate de Satanás con la palabra de Dios. La palabra no solo nos protege, sino que también nos transforma. Cuando la leemos, meditamos y practicamos, renueva nuestra mente, fortalece nuestro espíritu y nos prepara para enfrentar las batallas de la vida. Esta victoria no significa ausencia de luchas, sino la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Además, la victoria sobre el maligno exige vigilancia y oración. Juan nos recuerda que el maligno es astuto y busca constantemente desviar a los creyentes del camino de la luz. Permanecer en la palabra y en comunión con Dios nos ayuda a discernir sus estrategias y a resistir firmes en la fe. La victoria sobre el maligno es un testimonio para el mundo. Cuando vivimos en libertad y autoridad espiritual, reflejamos la gloria de Dios y proclamamos que Cristo es mayor que cualquier poder de este mundo. Esta victoria es tanto un regalo como una responsabilidad, ya que somos llamados a permanecer firmes hasta el fin. Para Juan, el verdadero conocimiento de Dios no es una cuestión solo de intelecto o de una teología bien estructurada, sino de una relación viva y transformadora con el Creador. Él afirma que el que dice, conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan, capítulo 2, versículo 4. Esta declaración confronta cualquier idea de que es posible conocer a Dios de forma auténtica sin una vida de obediencia. El conocimiento de Dios se revela en la práctica diaria de su voluntad, y no solo en palabras o intenciones. El verdadero conocimiento de Dios comienza con la revelación de quien Él es. Juan presenta a Dios como luz, amor y verdad absoluta. Estas características son más que atributos divinos. Moldean la manera en que Él se relaciona con nosotros y cómo debemos responder a Él. Conocer a Dios, por lo tanto, no es solo entender su naturaleza, sino también reflejar esa naturaleza en nuestras acciones. Esto significa abandonar las tinieblas del pecado, amar como Él ama y vivir de manera íntegra y fiel a su palabra.
El apóstol también nos alerta contra los falsos conocimientos que a menudo surgen dentro de la comunidad cristiana. En la época de Juan, herejías como el gnosticismo prometían un conocimiento superior de Dios, pero negaban verdades fundamentales, como la encarnación de Cristo y la necesidad de santidad. Estas enseñanzas, aunque atractivas, eran vacías y peligrosas, alejando a los creyentes de la comunión verdadera con Dios. Hoy enfrentamos desafíos similares, con filosofías y creencias que distorsionan la esencia del Evangelio, prometiendo atajos para la relación con Dios, pero ignorando la cruz y el llamado al discipulado. Además, Juan enseña que el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en el amor. El que ama conoce a Dios, pues Dios es amor. Primera Juan, capítulo 4, versículo 8. Este amor no es un sentimiento abstracto, sino una acción que refleja el sacrificio de Cristo. Cuando amamos, demostramos que conocemos a Dios, pues estamos viviendo de acuerdo a su carácter. El amor es la mayor evidencia de que el conocimiento de Dios ha sido internalizado y no es solo una teoría o creencia vacía. Por último, conocer a Dios es un proceso continuo y eterno. Incluso en la gloria celestial, nunca agotaremos la profundidad de quién Él es. Aquí en la tierra, somos llamados a buscarlo diariamente, sumergiéndonos en su palabra, obedeciendo a sus mandamientos y cultivando una comunión íntima con Él. Cuanto más lo conocemos, más somos transformados a su imagen, reflejando su gloria en un mundo que tanto necesita de su luz. Juan advierte de forma enfática sobre los falsos profetas y el espíritu del anticristo, que ya estaban operando en el mundo. Él escribe: Amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera Juan, capítulo 4, versículo 1. Esta advertencia destaca la importancia del discernimiento espiritual, pues no todo lo que parece espiritual es genuino. Los falsos profetas a menudo mezclan verdades con engaños sutiles, haciendo que sus mensajes sean atractivos, pero peligrosamente destructivos. El espíritu del anticristo, según Juan, se identifica por su negación de Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. El que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 22. Esta negación no se limita a palabras. Incluye cualquier sistema de creencias o comportamiento que contradiga el señorío de Cristo y los fundamentos del Evangelio. Durante la época de Juan, esto incluía herejías que rechazaban la humanidad o la divinidad de Jesús, debilitando la fe de los creyentes y promoviendo divisiones en la iglesia. El peligro de los falsos profetas radica en su habilidad para engañar incluso a los más sinceros. Juan exhorta a los cristianos a permanecer firmes en la unción que recibieron de Dios, el Espíritu Santo, que los guía en toda la verdad. El discernimiento espiritual es esencial para reconocer la diferencia entre la enseñanza divina y los engaños del enemigo. Esto requiere una vida de intimidad con Dios, donde la palabra es nuestro filtro y guía, y la oración nos mantiene sensibles a su voz. Además, Juan recuerda que los falsos profetas a menudo se alinean con el espíritu del mundo, promoviendo valores que son contrarios al reino de Dios. Pueden usar la popularidad, la elocuencia o incluso milagros aparentes para atraer seguidores, pero su mensaje no glorifica a Cristo. En cambio, buscan dividir, confundir y desviar a los creyentes de la simplicidad del Evangelio. Este patrón no ha cambiado a lo largo de los siglos y sigue siendo un desafío para la Iglesia moderna. La mejor defensa contra los falsos profetas y el espíritu del anticristo es permanecer en Cristo.
Juan anima a los creyentes a no temer, pues el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Primera Juan, capítulo 4, versículo 4. La victoria ya ha sido garantizada en Jesús, y al vivir en comunión con Él, somos capacitados para discernir la verdad, resistir el engaño y permanecer firmes hasta el fin. Juan revela una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Dios es amor. Primera Juan, capítulo 4, versículo 8. Esta verdad no es solo una descripción del carácter divino, sino el fundamento de todo lo que Dios hace, y su amor es la esencia de su santidad, justicia y misericordia. Él no solo ama, Él es la propia definición del amor. Este amor, sin embargo, no es como el amor humano, que frecuentemente está condicionado o limitado. El amor de Dios es eterno, inmutable y sacrificial, alcanzándonos incluso cuando no lo merecemos. El apóstol Juan destaca que nuestra relación con Dios se basa en ese amor. Él nos amó primero, enviando a su Hijo como la propiciación por nuestros pecados, y es a través de este acto supremo de amor que podemos tener comunión con Él. Esta relación, sin embargo, exige reciprocidad. Somos llamados a amar a Dios de todo el corazón, alma y fuerza, y ese amor debe ser evidente en nuestra obediencia a sus mandamientos. Amar a Dios no es solo una emoción, sino una elección práctica de vivir para su gloria. Este amor también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Juan afirma que aquel que conoce a Dios ama a su hermano, pues el amor es la evidencia de que estamos en comunión con el Creador. Este amor trasciende barreras sociales, culturales y personales, uniendo a los creyentes como una familia espiritual. Es un amor que no busca sus propios intereses, sino que se sacrifica por el bien del prójimo, reflejando el corazón de Dios para el mundo. Además, el amor de Dios nos da seguridad. Saber que somos amados incondicionalmente por el Creador del universo nos libera del miedo y de la duda. Este amor es un cimiento que nos sostiene en tiempos de dificultad, recordándonos que nunca estamos solos. Él nos garantiza que nada puede separarnos de su presencia, pues su amor es más fuerte que cualquier circunstancia. Vivir en el amor de Dios es una experiencia que transforma toda nuestra vida. Cuando permitimos que su amor fluya a través de nosotros, nos convertimos en agentes de cambio en el mundo, mostrando a las personas el poder redentor y restaurador del Evangelio. Este es el propósito último de nuestra comunión con Dios. Ser reflejos de su amor infinito, trayendo luz a las tinieblas y esperanza a los perdidos. Juan nos enseña que el amor perfecto echa fuera el miedo. Primera Juan, capítulo 4, versículo 18. Esta verdad es un alivio para aquellos que luchan contra la inseguridad y el miedo al juicio. El amor de Dios no solo nos salva, sino que también nos libera de la ansiedad por no ser suficientes o por ser rechazados. En Cristo encontramos la seguridad de que somos aceptados, amados y valorados, no por causa de quienes somos, sino por causa de quien Él es. Este amor perfecto se manifiesta de manera más clara en la cruz. Allí, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, abriendo el camino para la reconciliación con Dios. Cuando entendemos la profundidad de este sacrificio, el miedo al castigo es sustituido por gratitud y confianza. No necesitamos temer al futuro o a la condenación, pues el amor de Dios ya venció el poder del pecado y de la muerte. Esta certeza nos permite vivir con osadía y propósito, sabiendo que nuestra posición ante Dios es segura. Juan también destaca que el amor que echa fuera el miedo nos transforma en personas valientes. Este valor no proviene de nuestra fuerza, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y por nosotros.
Cuando entendemos la magnitud de su amor, somos capacitados para enfrentar desafíos y adversidades sin vacilar. Esta confianza nos convierte en testigos eficaces de su gracia, pues ya no somos esclavizados por el miedo a lo que otros pensarán, o por miedo a fracasar. Además, el amor de Dios nos llama a una confianza inquebrantable en su soberanía. Incluso cuando enfrentamos dificultades o momentos de incertidumbre, podemos descansar en la certeza de que Él está en control. Su amor es un recordatorio constante de que Él trabaja todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Esta perspectiva nos ayuda a lidiar con el sufrimiento y a perseverar en medio de las pruebas. Vivir en el amor perfecto de Dios nos invita a difundir esta misma libertad a los demás. Somos llamados a ser portadores de esperanza, ayudando a aquellos que están atrapados por el miedo a encontrar la misma seguridad que tenemos en Cristo. Cuando vivimos sin miedo, reflejamos el poder transformador del Evangelio e invitamos a otros a experimentar la libertad que solo el amor de Dios puede ofrecer. Juan afirma que todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. Ser nacido de Dios es más que un cambio de comportamiento. Es una transformación radical que comienza en el corazón. Cuando nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, recibimos una nueva naturaleza que nos capacita a vivir en justicia. Esta nueva vida está marcada por la santidad, no como un esfuerzo humano, sino como el resultado de la obra de Dios en nosotros. La justicia que demostramos es una evidencia de nuestra filiación divina. Juan explica que existe un contraste claro entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Aquellos que pertenecen a Dios practican la justicia, mientras que los que están en las tinieblas siguen los caminos del pecado. Eso no significa que los creyentes sean perfectos o que nunca fallen, sino que su vida está caracterizada por un deseo sincero de agradar a Dios y una lucha continua contra el pecado. La justicia se convierte en un fruto natural de una vida llena del Espíritu Santo. Además, vivir como nacidos de Dios significa amar la verdad y rechazar la mentira. La justicia divina no es solo un estándar moral, sino un reflejo de la naturaleza de Dios. Cuando andamos en justicia, demostramos que estamos en comunión con Él y que su luz ilumina nuestras acciones. Eso nos lleva a tratar a los demás con integridad, a buscar la paz y a luchar contra toda forma de injusticia en el mundo. Juan también conecta esta nueva identidad con la victoria sobre el pecado. Él enseña que, porque nacemos de Dios, el poder del pecado ha sido quebrado en nuestras vidas. No somos más esclavos de las pasiones y deseos que nos alejaban de Dios. En vez de eso, somos capacitados para vivir una vida que glorifica al Padre. Esta libertad no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad, pues somos llamados a ser luz y sal en la tierra. Ser nacido de Dios es, en última instancia, una invitación para reflejar su gloria. Cada acto de justicia que practicamos apunta al reino de Dios y revela al mundo el poder transformador del Evangelio. Viviendo como hijos de Dios, mostramos que hemos sido rescatados de las tinieblas a la maravillosa luz e invitamos a otros a ser parte de esta familia celestial. Juan destaca que aquel que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio. 1 Juan, capítulo 5, versículo 10. Este testimonio es el Espíritu Santo que habita en cada creyente, garantizando nuestra salvación y guiándonos en toda la verdad. La presencia del Espíritu es la prueba inconfundible de que pertenecemos a Dios, y su papel es convencernos, consolarnos y capacitarnos para vivir en comunión con el Padre.
El testimonio del Espíritu Santo no es algo externo o esporádico, sino una experiencia constante que transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Él nos convence del pecado, mostrando dónde necesitamos cambiar, pero también nos asegura del perdón de Dios, fortaleciendo nuestra fe. Este testimonio es un recordatorio diario de que somos amados, aceptados y protegidos por el Padre Celestial. Además, el Espíritu Santo nos da discernimiento espiritual. Juan alerta contra las falsas enseñanzas y nos anima a confiar en la unción que recibimos de Dios. Esta unción nos capacita para distinguir la verdad de la mentira y permanecer firmes en el Evangelio. El Espíritu no solo nos enseña, sino que nos recuerda las palabras de Cristo, ayudándonos a aplicar su sabiduría en cada decisión y situación de la vida. El testimonio interno del Espíritu también es un sello de nuestra herencia celestial. Él es la garantía de que pertenecemos a Dios y de que seremos glorificados con Cristo. Esta certeza nos da paz en medio de las incertidumbres de la vida y nos permite enfrentar desafíos con valentía y esperanza. El Espíritu es la prenda de que lo que Dios comenzó en nosotros será completado en el día de Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo en nosotros es una invitación a la intimidad con Dios. Él no solo confirma nuestra posición como hijos, sino que nos lleva a clamar, Abba, Padre, en una relación cercana y profunda con el Creador. Este testimonio interno es la base de nuestra vida cristiana, conectándonos continuamente a la fuente de toda vida y santidad. Juan declara con audacia, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Creer en Jesús no es solo aceptar su existencia, sino depositar nuestra total confianza en Él como Salvador y Señor. Esa fe es la clave para vivir en victoria, pues nos conecta al poder de Cristo y nos libera de las influencias destructivas del mundo. La victoria sobre el mundo comienza con la comprensión de que Jesús ya ha vencido. En la cruz, Él derrotó el pecado, la muerte y al maligno, estableciendo su reino eterno. Cuando creemos en Él, nos convertimos en partícipes de esa victoria, recibiendo la autoridad para vivir como más que vencedores. Esa fe nos permite enfrentar tentaciones, pruebas y persecuciones con valentía, sabiendo que nuestra fuerza viene del Señor. Además, creer en Jesús nos da una perspectiva eterna. El mundo nos ofrece placeres pasajeros y falsas promesas, pero la fe en Cristo nos muestra que fuimos creados para algo mucho mayor. Esa visión nos ayuda a resistir las presiones y a vivir con propósito, invirtiendo en valores que tienen significado eterno. La victoria sobre el mundo no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que en Cristo ya hemos vencido. Juan también conecta esta victoria al amor. Creer en Jesús transforma nuestro corazón, capacitándonos para amar como Él ama. Ese amor es el arma más poderosa contra las fuerzas del mundo, pues edifica en lugar de destruir, une en lugar de dividir. Cuando amamos como Cristo, demostramos que pertenecemos a un reino diferente, un reino que no puede ser sacudido. La fe en Jesús nos capacita para perseverar. Incluso ante las mayores adversidades, podemos confiar en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla. Esa confianza nos da fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestra victoria ya ha sido garantizada. Creer en Jesús es, por lo tanto, mucho más que un acto de creencia. Es vivir una vida de confianza, amor y esperanza que refleja la gloria de Dios. Juan nos anima a orar con confianza diciendo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha.
Primera Juan capítulo 5, versículo 14. Esta poderosa promesa revela que la oración no es solo un acto religioso, sino un diálogo vivo con el Creador, fundamentado en nuestra posición como hijos de Dios. Cuando entendemos su voluntad y oramos de acuerdo con ella, podemos tener plena certeza de que Él responderá. La clave para una oración eficaz está en conocer la voluntad de Dios, algo que solo es posible cuando vivimos en comunión con Él. Esta voluntad no es un misterio inalcanzable, sino que se revela en su palabra. Cuanto más estudiamos las Escrituras y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, más nuestras oraciones se alinean a los propósitos de Dios. Esto transforma nuestras peticiones, dejando de estar centradas solo en nuestras necesidades para reflejar el deseo del corazón del Padre. Juan también enfatiza que Dios escucha nuestras oraciones. Saber que el Creador del universo nos escucha no solo nos da confianza, sino también nos desafía a orar con reverencia y propósito. No estamos hablando al azar o lanzando palabras al viento, estamos dirigiéndonos al Padre Celestial, que es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Esa certeza nos motiva a perseverar, incluso cuando las respuestas no llegan en el tiempo o de la manera que esperamos. La confianza en la oración también se manifiesta en la intercesión por los demás. Juan insta a los creyentes a orar por los hermanos que están en pecado, mostrando que nuestras oraciones tienen el poder de traer restauración y vida. Esto refleja el carácter de Dios, que desea que todos lleguen al arrepentimiento. Orar unos por otros es un acto de amor y una demostración práctica de nuestra fe en acción. La oración alineada con la voluntad de Dios nos transforma. A medida que nos acercamos a Él en oración, nuestro corazón es moldeado a su imagen. Comenzamos a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Este proceso nos lleva a una comunión aún más profunda, donde no solo pedimos, sino que también escuchamos y obedecemos su voz. Al cierre de su carta, Juan nos deja una advertencia corta pero poderosa. Hijitos, guárdense de los ídolos. Primera Juan capítulo 5, versículo 21. Esta frase aparentemente simple es un resumen del llamado de toda la epístola. Vivir en comunión con el verdadero Dios, rechazando todo lo que pueda ocupar el lugar que le pertenece. Los ídolos, aunque frecuentemente asociados a imágenes físicas, representan cualquier cosa que se vuelva más importante que Dios en nuestro corazón. El peligro de los ídolos radica en su sutileza. No siempre surgen como algo claramente maligno, sino que muchas veces se presentan como cosas buenas que ponemos en una posición errónea. Trabajo, relaciones, bienes materiales e incluso nuestros propios sueños pueden convertirse en ídolos cuando ocupan el centro de nuestras vidas. Juan nos llama a vigilar continuamente, manteniendo a Dios como nuestro foco principal y fuente de satisfacción. Además, Juan escribe en un contexto donde los ídolos físicos eran una realidad común. En aquella época, las culturas paganas adoraban dioses hechos por manos humanas, poniendo su confianza en objetos inanimados. Aunque vivimos en un mundo diferente, el corazón humano sigue siendo susceptible de crear ídolos modernos. El apóstol nos recuerda que solo el Dios verdadero es digno de nuestra adoración y devoción. La advertencia contra los ídolos es también un llamado a la pureza espiritual. Juan quiere que los creyentes vivan vidas separadas del mundo, consagradas a Dios. Esto no significa rechazar las bendiciones terrenales, sino usarlas de manera que glorifiquen al Creador, sin permitir que ocupen el lugar de Él. Guardarse de los ídolos es una práctica diaria de evaluar nuestras prioridades y buscar primero el reino de Dios.
Rechazar los ídolos nos conduce a la libertad. Cuando ponemos a Dios en su debido lugar, encontramos la paz, la alegría y el propósito que ningún ídolo puede ofrecer. Él es la fuente de todo lo que necesitamos, y solo en Él encontramos la plenitud para la cual fuimos creados. Esta advertencia final de Juan es un recordatorio de que la verdadera comunión con Dios exige un corazón totalmente dedicado a Él. Juan cierra su epístola con un mensaje que permea todo el texto. La comunión con Dios no es solo un evento ocasional, sino un estilo de vida. Él escribe para enseñarnos a vivir de forma continua en la presencia divina, aprovechando la relación que tenemos con el Padre a través de Jesucristo. Esta vida constante de comunión no es una utopía espiritual, sino una realidad accesible a todos los que permanecen en la verdad y en el amor. La base de esta comunión es la permanencia en Cristo. Juan usa repetidamente la palabra permanecer, indicando que la vida cristiana no se compone de altibajos, sino de una conexión diaria e ininterrumpida con el Salvador. Permanecer en Cristo significa depender de Él en todo, buscar su voluntad por encima de la nuestra y confiar en Él en todas las circunstancias. Es una relación que exige tiempo, dedicación y un corazón dispuesto a obedecer. Otro elemento esencial de la comunión con Dios es la obediencia. Juan enseña que quien guarda los mandamientos de Dios permanece en Él. Esta obediencia no es motivada por el miedo, sino por el amor. Cuando amamos a Dios, obedecer deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Esta obediencia transforma no solo nuestra relación con Él, sino también la manera en que nos relacionamos con los demás, ya que el amor al prójimo es el mayor de los mandamientos. La oración y la meditación en la palabra también son pilares de esta comunión constante. Es a través de la oración que nos comunicamos con Dios y a través de la palabra que Él nos habla. Esta interacción continua nos fortalece, nos guía y nos renueva, permitiendo que enfrentemos los desafíos de la vida con fe y coraje. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más su presencia moldea nuestra mente, emociones y acciones. Por último, vivir en comunión con Dios es un testimonio para el mundo. Cuando permanecemos en Él, nuestra vida refleja su luz, atrayendo a otros hacia el Evangelio. Esta comunión no es solo para nuestro beneficio, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Juan nos invita a hacer de esta comunión una prioridad en nuestras vidas, sabiendo que es en ella donde encontramos la plenitud para la cual fuimos creados.